Hola mis niños, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Les quiero contar que ayer estaba leyendo un cuento de terror y cuando vi la palabra de pronto, ya sabía que iba a suceder algo importante en la historia y caí en cuenta que en los cuentos utilizan este tipo de palabras o frases que nos hacen sentir más angustia y también miedo. ¿No les ha pasado? Y bueno, el día de hoy vamos a conocer un poco más de esto, porque tenemos como objetivo identificar la continuidad y simultaneidad en descripciones y narraciones. Y durante mi modelaje, quiero que se enfoquen en qué hago para reconocer los conectores en un párrafo. Para eso, les voy a modelar y me convierto en una alumna de sexto grado. Ahora, a ver, Elsa, aquí tienes una actividad que dice, lee los siguientes fragmentos de cuentos. Encierra los recuadros en los que se narran acciones simultáneas y subraya los conectores que lo expresan. Ejemplo, ella iba saliendo de su trabajo y en ese momento estaba llegando la noche. A ver, entonces aquí está subrayado en ese momento y veo que tengo 4 recuadros. Bueno, también veo que tengo una segunda pregunta que dice, elige la oración que contenga un conector que le da efecto de continuidad. Y una tercera pregunta que dice, explica la importancia de emplear conectores de simultaneidad y continuidad en los textos narrativos. A ver, lo primero que voy a hacer es irme a la 1. Y a ver, dice, lee los siguientes fragmentos de cuentos y encierra los recuadros que se narran acciones simultáneas y tengo que subrayar los conectores que lo expresan. Ejemplo, ella iba saliendo de su trabajo y en ese momento estaba llegando la noche. Y veo que aquí está subrayado en ese momento. A ver, mire aquí al primer recuadro. Bueno, entonces tengo que ver cuáles están narrando acciones simultáneas. Y me da un ejemplo. Observo que en esta parte de este recuadro dice, Vianney trataba de correr, pero se quedó paralizada. Mientras tanto, la sombra se acercaba cada vez más y ella se encontraba en un callejón sin salida. A ver, entonces aquí, primero, Vianney estaba tratando de correr y se quedó paralizada. Y luego dice que la sombra se acercaba cada vez más. Y esta se parece a mi ejemplo porque tengo una acción y luego otra. Y las está uniendo con mientras tanto. A ver, luego acá dice, ella siguió caminando sin rumbo fijo. Después de un rato, encontró en la carretera donde un auto se detuvo, pero al abrir la puerta se percató de que no había sido la mejor decisión. A ver, aquí también está una acción primero y veo que la une con después. Pero esta no está sucediendo al mismo tiempo porque dice después, o sea, en otro momento. Ahora me voy a ir a esta y dice, tenía como guía a un campesino que andaba a mi lado por un pequeñísimo camino, bajo una bóveda de abetos a los que el viento desenfrenado arrancaba aullidos. A ver, este no tiene ningún conector más que la coma. Y bueno, en este dice, en aquel preciso instante todo se volvió oscuro y tenebroso, pero él seguía manteniendo la esperanza que saldría de ese lugar. Y este también se parece a mi ejemplo, porque mientras todo se volvió oscuro, él seguía teniendo la esperanza. Entonces, a ver, ya sé,
Aquí están usando conectores de simultaneidad porque son palabras o frases que estructuran un discurso o un cuento con la finalidad de identificar que la acción se está realizando al mismo tiempo que otra. Sí, por eso utilizan en ese momento, en aquel instante y mientras tanto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a subrayar esas palabras y encerrar esos dos recuadros. Y listo. Ahora me voy a pasar a la número 2. Y dice, elige la oración que contenga un conector que le da efecto de continuidad. A ver, entonces aquí tengo que ver qué conector da efecto de continuidad. Y eso de continuidad me hace pensar en que tiene que avanzar. Entonces, a ver, yo sé que la continuidad quiere decir que sucede una acción y después otra. Entonces, ¿qué son los conectores que se utilizan para dar este efecto? A ver, voy a leer las opciones. La primera oración, a ver, dice, mientras en el hueco se dibujaba un negrísimo movimiento de pelos erizados, todos permanecíamos inmóviles con la boca abierta del miedo. Y a ver, no, esta no puede ser porque esta es un conector de simultaneidad. Lo acabo de ver. Ahora dice, de pronto la puerta se fue abriendo. Corrimos más veloz que un correcamino. A ver, ahí está, no sé. Me voy a ir a la siguiente. En ese momento el miedo nos paralizó y no podíamos correr ni gritar. Esto también veo que es un conector de simultaneidad, entonces no puede ser. Ni la D tampoco, porque también acabo de ver que es un conector de simultaneidad. Entonces, ya sé, es la D de pronto. Sí, porque ahora comprendo que los conectores de continuidad son palabras o frases que estructuran un texto con la finalidad de dar coherencia a una exposición, como de pronto, a continuación, después, entre otros. Muy bien. Entonces, ahora que sé esto, lo que voy a hacer es que voy a subrayar la letra T. Y ahora me iré a la última pregunta. Y veo que dice, explica la importancia de emplear conectores de simultaneidad y continuidad en los textos narrativos. A ver. Yo recuerdo que para poder fundamentar mi respuesta, puedo utilizar el modelo raíz. ¿Pero qué era el modelo raíz? Ya recordé. El modelo raíz significa que la R tengo que repetir parte de la pregunta. En la I, incluir mi opinión. En la C, citar evidencia del texto. Y la E, explicar la evidencia. Ya a ver, primero voy a ver la pregunta. Y veo que dicen la importancia de emplear conectores de simultaneidad y continuidad en los textos narrativos. Entonces tengo que añadir esto en mi respuesta, porque dice repetir la pregunta. Ahora me voy a ir. Ok. Ya sé entonces lo que voy a poner. Aquí voy a poner que emplear los conectores de simultaneidad y continuidad en los textos narrativos permiten que el lector identifique el orden que se van presentando los sucesos. Por lo tanto, esas frases o palabras que utilizamos ayudan a estructurar mejor la narración. Y aquí con este conector de por lo tanto, pues escribí mi opinión, lo que yo entendí y evidencié mi respuesta. Y a ver, esta era la 3. Ya terminé de responder mi actividad, voy a palomear y fin de mi modelaje. Me convierto de la alumna a la maestra Elsa. Ahora, ¿cómo les gustó más?
más, alumnos? ¿Como alumna o como maestra? A ver, pues decídanlo y luego me platican, ¿ok? Por ahora quiero preguntarles, ¿qué hago para reconocer los conectores en un párrafo? Y vamos a ver. Primero, identifique las acciones simultáneas y de continuidad en un fragmento, localizando los conectores que lo expresan. Encontré palabras o frases que unen distintas acciones y dan orden a los hechos en un fragmento. Y por último, estructuré una respuesta con la información obtenida durante la clase utilizando el modelo RICE. Qué padre, ¿verdad? Que hasta en sexto grado lo podamos seguir utilizando. Y ahora, ¿qué sigue, alumnos? Ya saben, ¿verdad? Es momento de su práctica independiente. Y ahora responderemos el ticket de salida de la sesión 29. Recuerden seguir todos mis pasos y pueden ver el video las veces que sean necesarias para comprender lo que vimos el día de hoy, por si tienen dudas. Eso es lo importante de tener este video, que si no lo entendemos podemos verlo otra vez. Y si sigo sin entender, lo puedo volver a repetir. Así que no desaprovechen esta oportunidad, mis niños. Lo hago con mucho amor para ustedes. Y bueno, con esto sé que lo harán perfectamente bien, así que espero con mucho gusto sus trabajos. Nos vemos pronto.